Estoy hablando de doctrina bíblica. He orado a Dios y quiero compartir esto con ustedes porque a través de las preguntas que me hacen en este chat y a través de las que me hacen también a través de un teléfono que aparece aquí, allí yo respondo inquietudes, doy consejerías grabadas. No, ese teléfono, repito, no es para atender llamadas. Por eso discúlpenme, hermanos, porque para eso tengo otro. Tengo una cantidad de medios de comunicación que me ocupan demasiado tiempo. Pero si usted escribe, siempre tomaré un ratito para responderle. Allí me hacen preguntas muy elementales, muy sencillas. Lo que me indica que son hermanos nuevos, empezando la fe cristiana. Y algunos de pronto están en grupos donde se carece de doctrina. Porque hoy hay iglesias donde le dan mucha importancia y trascendencia a la emotividad, a los milagros, al silbo, al dígalo conmigo, a la economía, al evangelio de la prosperidad, y poco se profundiza en doctrina. Por eso este tema lo hemos venido compartiendo y estuvimos hablando de lo que Jesús dice de la doctrina, qué es la doctrina, y hemos tratado de desarrollar esa parte hasta donde el tiempo nos ha permitido. Hoy quiero que hablemos de la responsabilidad del líder cristiano con la doctrina. Escúchenme, hermanos, que tienen allá sus líderes, no importa el concilio al cual se reúne. Yo sé que la gran mayoría que se conectan a este programa, pues son personas que son identificados bajo las banderas, bajo la misión y bajo la visión y la misión del movimiento misionero mundial, obra a la cual pertenezco honrosamente. Pero también tenemos hermanos de otros concilios. Bienvenidos, Dios los bendiga. Analice usted a la luz de la Escritura, porque esta es su propio intérprete. La Biblia que usamos en el movimiento es la misma que usan los metodistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales de todas las vertientes, etcétera, etcétera. Luteranos, calvinistas, alabado sea el Señor, anglicanos, bueno. Entonces la Biblia es la misma, la base, incluso católicos. Hay católicos que usan la versión Nácar Colunga, la Torres Amat. La más usada en catolicismo es la Nácar Colunga. Pero hay otras, la Torres Amat, la Bover Cantera. Y hace 2 años me compré en España la Biblia del Oso. No la uso porque esa Biblia está escrita en un español clásico, en aquel que usó Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, aquel hombre que fue para el español su intérprete, y es una figura destacadísima en nuestro idioma español. Esa Biblia está en ese clásico, pero es bonita. Tiene algunas palabras, términos que ya no están en uso, pero la llaman del oso porque en la página principal, en la portada, en la pasta, en la parte externa, hay un oso que está parado en las patas traseras y está hurgando en una colmena. Encontró miel y está disfrutándola. Esa fue la figura que encontraron para colocarle allí, y se llama la Biblia del Oso. Sí, de las primeras, antiquísimas, aquellas que se escribieron poco después en los tiempos de Calvino, de Lutero. Una Biblia bonita. Hay tantas. Vamos a doctrina hoy. Y hoy vamos al tema, la responsabilidad del liderazgo cristiano con la doctrina. Y vamos a orar a Dios y así citaré los textos correspondientes para hoy. Padre y Dios de gloria, muchas gracias por tener esta bendita oportunidad, por repetirme la ocasión de estar una vez más, Señor, frente a esta cámara, a estos micrófonos, con todo este pueblo conectado hoy en diversas partes del mundo, Señor. Gracias, porque siempre hay un remanente interesado, que aman la doctrina, que amamos la palabra, que a semejanza de aquellos cristianos antiguos de Berea, nos gusta consultar lo que oímos predicar para constatar que estas cosas sí sean así. Amamos tu palabra, no solo la lectura, el estudio de ella. Por eso hoy te presento toda la audiencia virtual, los que están a través de las emisoras. Gracias, Señor, también por Betel, que a veces transmite este programa. Señor, muchas gracias porque nos ayudan en la parte técnica, quienes facilitan, Señor, las transmisiones allí a través de los computadores, de las consolas. Gracias por ello, Señor. Hoy te presento mi vida, el pueblo y la palabra para que seamos bendecidos por ella. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Estuvimos viendo 4 términos que denotan doctrina o que están descritos en la Biblia. Didascalia, didache y otros 2 más que denotan lo que se enseña, lo que se transmite, lo que se pasa de una mano a otra mano.
de una mano de uno a la mano de otro, y vimos todo el respaldo bíblico que tienen estos vocablos. Hablemos ya en propiedad de lo que debe ser todo líder, toda persona que ocupa un púlpito, que tiene un grupo de personas a cargo, que tiene la profunda y grande responsabilidad de instruirlos en la palabra, así dice Pablo, no en las opiniones personales o en los conceptos puramente humanos, sino en la palabra. Usted tiene que abrir la Biblia, conocerla, óigame bien, interpretarla correctamente. Usted no puede pararse en un altar a decir cualquier cosa que se le ocurra. Usted debe tener nociones básicas, bien fundadas, de lo que es doctrina bíblica. Y ustedes, los que se sientan a oírnos, tienen también el derecho a abrir su Biblia y a constatar que lo que ya se dice en el púlpito armoniza con lo que dice en el texto. Esa es una responsabilidad no pequeña. ¿Por qué? Porque entonces el líder tiene que conocer la Escritura, tiene que saber de ella, tiene que saber cuando un pasaje es el literal o cuando es figurado, qué es una historia, qué es una parábola, qué es una metáfora, qué es un símil, qué es una alegoría, qué es una endecha. Todo eso tiene que conocerlo, las figuras literarias que hay en la Biblia, tiene que estudiar la Biblia. Entonces, ¿qué va a enseñar? Veamos la primera responsabilidad con la doctrina que tiene un líder. Está en 1 Timoteo 4:6. Por favor, ayúdenme allá. Aquí están estos jóvenes que me ayudan mucho. Un abrazo para ellos. Se llama Yesid y Samuel. Amén. Ellos son los que me ayudan en la ausencia de mi hijo que está trabajando en Bogotá. Y aquí dice, si esto enseñas, palabras de Pablo a Timoteo, a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. Subraye buen ministro, porque hay los que no son buenos ministros. Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Nutrido es alimentado, fortalecido. Es cuando la persona, nutrirse es fortalecer el organismo en términos físicos. En la vida espiritual, nutrirse es alimentarse bien, es comer correctamente, alimentos adecuados para que el cuerpo tenga los nutrientes requeridos para las diversas actividades físicas que realizamos. Por eso se dice de un niño cuando está desnutrido, es porque está bajo en calorías, bajo en proteínas. Es un niño que se caracteriza porque está flamélico, de mal color, a veces lleno de parásitos. Eso evidencia a simple vista que el niño o la niña están desnutridos. A la inversa, cuando usted ve un niño juguetón que salta, que corre, que grita, que juega, que la mamá esté quieto, cállate por favor, es porque ese niño está nutrido, tiene dinamismo, alabado sea el Señor. En la vida cristiana, aquí dice que un ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo se nutre de la buena doctrina. Amén. Noten la frase buena doctrina, subráyala también. Buena doctrina, ahí está, que ha seguido, o sea, la tomó, la vio, la observó, la aprendió y luego continúa en ella. Esa es una responsabilidad del ministro, nutrirse con la buena doctrina para poder transmitirla. Conviene preguntar, esa pandemia le hizo mucho daño a muchos pastores. ¿Saben ustedes que crecieron las conexiones a Netflix, a esas plataformas? Bueno, yo no tengo en mi casa eso. He oído por ahí, pero sí leí de tantos hogares que se dieron fue a las películas, al entretenimiento y no se nutrieron. Grave. El primer deber es nutrirse de ella, de la doctrina, alimentarse. Que lo que usted habla tenga sazón, tenga contenido teológico, doctrinal. Que la palabra sea sazonada con sal. Aleluya. Es el vocablo que usa el apóstol Pablo. Ese es la primera responsabilidad del líder, nutrirse de ella, pero también debe aplicarla a su propia vida. No tendría sentido tomar una cartilla, dar doctrina y no aplicarla a nuestra existencia. No, alabado sea el Señor. Vamos a Proverbios 18:15. Allí no está la palabra doctrina, pero está la palabra enseñanza. Proverbios 18:15. Alabanzas al Señor. El corazón del entendido adquiere sabiduría, el entendido, y el oído de los sabios busca la ciencia. El hombre de Dios tenemos la obligación, escúchenme pastores, hermanos, de alimentarnos adecuadamente. Si uno no se nutre adecuadamente, no nutre una iglesia. ¿Con qué la va a nutrir? ¿Con qué la va a formar?
Por eso es que hay iglesias que son presa fácil de las divisiones, de la fragmentación, porque no los nutren adecuadamente. El epicentro de la iglesia es ese pastor humano, es el afecto, el cariño. Inclusive hay pastores que les han dado almuerzos a algunos para luego reclamárselo porque no los apoyan en una rebelión. Oía uno que le dijo: en mi casa comiste de mi mano. Se lo dijo a otro pastor. Me pareció tan baja la expresión, tan ruin. Valorar a una persona porque se le dio un almuerzo, cuando la persona por su solo concepto de serlo. Cuando por solo ser persona vale muchísimo más que un almuerzo, que 10 o más. El ser humano no se evalúa por una sopa que yo le dé. Y usted no se deje comprar con ella, ni por nada. Uno tiene un valor intrínseco adentro que puso Jesús. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Pero ¿qué hace la persona escasa en doctrina? Camina tras él. El pastor Soto, predicando en Cusco, Perú, dijo: una oveja enferma sigue a un pastor enfermo. Una oveja sana no lo sigue. Conoce, evalúa, analiza la conducta, sopesa el comportamiento de ese pastor y determina si lo sigue o no. Alabado sea el Señor. Estamos pues allí en seguir la ciencia. 1 Timoteo 4:13. Oigan otra recomendación, por eso aparece mucho en las cartas pastorales estas normas. Un abrazo a los 513 ya conectados aquí en Facebook y a los 307 aquí en YouTube. Son ya más de 800 conexiones. Un abrazo. Sé que en la radio también están llegando. Un abrazo para ustedes. Entre tanto que voy, es una carta, por eso es que no la entrega personal, sino que la envía. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 virtudes que debía continuar y ocuparse en ellas Timoteo. La lectura, que es la fuente del aprendizaje. Con mucha modestia les digo que un alto porcentaje de los conocimientos que Dios me ha permitido adquirir en su santo ministerio han sido por medio de la lectura. Yo no tuve la oportunidad de sentarme días, semanas, meses, hacer semestres de universidad. No tuve esa facultad. Tampoco pude hacer un bachillerato continuo, pero lo homologué y luego me valieron ese puntaje. Presenté mis pruebas y me dieron para estudiar teología y me inscribí y pude sacar el título. Pero a base de estudio, lea, estudie, compare, medite, reflexione, oiga bien, consulte, todo eso enriquece. Aquí se le dice a este predicador que se ocupe, o sea, que invierta tiempo en la lectura, en la exhortación, la corrección del pueblo y en la enseñanza. Fórmelos, instrúyalos. Toda iglesia debe tener maestros dentro de ella, profetas y maestros, como dice Hechos capítulo 13. Iglesia que se levanta solo sobre la euforia del grito, aquí está Dios, ¡guaco de Dios, ¡guaco de Dios! Eso está bueno, porque eso es parte de la emotividad cristiana. Pero, ¿dónde está la doctrina, la consistencia? ¿Cómo enseñar a un creyente que enfrente una herejía, una falsa doctrina, un falso maestro? Amén. Versículo 16, un poquito más adelante, por favor. Estamos en qué debe hacer el líder con la doctrina. Primero, óigame bien, nutrirse de ella, alimentarse correctamente y ahora aplicarla a su propia vida. Ten cuidado de ti mismo. Mire la exhortación personal y de la doctrina. Debo cuidarme yo, pero también lo que he aprendido, cómo la aplico, cómo la hago propia. Alabado sea el Señor. El finado José Muñoz, que llegó a ser vicepresidente en esta obra, una vez me hizo reír un poco. Él era muy jovial. Y una vez dijo en una convención, dijo: yo puedo predicar un mensaje, abro comillas, yo puedo predicar un mensaje de santidad metido en calzoncillos en una cabina de radio. Y como no lo ven, pues obviamente solamente lo oyen. Sabe que aunque parezca jocoso, tiene sentido. Porque una cosa es predicar y otra es vivir. Lo difícil del evangelio, amados míos, no es, ustedes lo saben, entender las verdades. Nuestra mente se ilumina y el entendimiento también, y captamos las verdades que nos transmiten desde un púlpito. Lo difícil del evangelio es vivirlo. Sí, Señor. Y todos sabemos que así es. Pero aquí está: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero mire otra frase que aparece aquí: persiste en ello, persiste, mantente, enfatiza
en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo primero y luego a los que te oyeren. Noten cómo tiene que ser entonces la predicación del evangelio. Por eso, con todo respeto a ustedes los católicos, miren el desprestigio que está trayendo en el mundo la actitud y conducta de muchos curas y de algunos prelados de mayor jerarquía. Escándalos y escándalos y escándalos. ¿Sí? Porque primero es una herejía prohibirle a un cura que se case, a una monja que tenga a su esposo y que tenga su familia, cuando la Biblia manda que lo tenga. Eso está inclusive en las versiones católicas. Usted se lee por allá en Timoteo y encuentra en la versión Acarcolunga que el obispo debe ser marido de una sola mujer, debe tener esposa. Pero mire todo esto, ¿por qué? Porque se predica pero no aplica. Y así la religión carece de todo sentido. Es un acto de hipocresía. Jesús de Nazaret censuró con toda elasticidad a los hipócritas fariseos de su época, porque eso por fuera se veían religiosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos, de etidez, ¿sí? De hipocresía. Por eso los llamó sepulcros blanqueados. Varón que me oye, que predica la palabra, usted tiene la obligación. Y si no quiere vivir la doctrina, sencillamente no predique y no se meta de pastor. Esto no es un modus vivendi. Uno no entra al ministerio porque no tenga otra cosa que hacer. Todos tenemos unas manos, un cerebro para trabajar en algo. Este servidor era jornalero de campo antes de ser pastor. Yo jornaleé hasta, óigame bien, hasta el sábado 4 de abril de 1980. Y el lunes 6 estaba recibiendo un pequeño grupo en Puerto Lleras, Arauca. ¿Qué hice ese sábado anterior? Pues allá tirando machete, ganándome el pan de cada día para mí, para mi familia, para mi madre y mis hermanos. Por lo menos tirando machete, cortando rastrojo por allí, boleando hacha, pero esa era mi fuente de ingresos, por ahí comía. Y todavía tengo las mismas manos y tengo, la misma fuerza, ya no igual, pero mire, uno tiene que entrar a esta responsabilidad con todo temor y temblor. ¿Qué hay que hacer con ella? Aleluya, aplicarla a su vida personal. Y una vez que la tiene como vida, como norma, como conducta, que la debe reflejar no solo usted, sino su familia, su esposa, sus hijos, todo lo que usted debe reflejar, la doctrina que usted profesa. Amén. Una vez que la tenga y la haga propia, enseñarla y transmitirla correctamente. Es el deber. Primera de Timoteo 4:6. Oigan, 4:6, un poquito atrás, de aquí en el 6, aquí estamos en el 16. Si esto enseñas a los hermanos, ya lo vimos, a los hermanos se les reúne y se les enseña, se les forma, se les da estructura. Dios los saca ya del lodo cenagoso del pecado como una gran roca de mármol y los trae a la iglesia y nos entrega el martillo de su palabra, el cincel de la enseñanza, para empezar a forjar de ese pedazo, alabado sea el Señor, amén, de mármol, una figura para el Señor. Hace un mes que visité otra vez por allá Milán, Italia, esas ciudades italianas antiguas, hay unas esculturas allí que yo me quedo observándolas. Yo no soy entusiasta para tomar fotos y eso, ni selfies, eso no. Pero sí la observo y yo digo, ¿cuánto le invirtió este escultor a esto? Por eso Leonardo da Vinci, aquel famoso escultor italiano, fue un maestro. Y no había máquinas, herramientas como hoy que lo hacen con máquinas eléctricas, con pulidoras, con fresas. No, era físico martillo. Qué obras de arte, de verdad. Esculpir, por ejemplo, un guerrero montado en un caballo, de una sola pieza, eso se llevaba meses y a veces años forjando eso. Y luego lo exhiben, el Miguel, el David de Miguel Ángel, aquel otro escultor, alabado sea el Señor. Así hace pastor con los pecadores Dios. Los recoge, los saca de allá de la inmundicia y los pone en la iglesia. ¿Qué hay que hacer? No lo podemos dejar así. Hay que empezar golpecito suave, a veces hay que darle más duro al martillo. Cuando el escultor encuentra que la parte que va a romper en el mármol es más grande, tiene que darle más duro al martillo, más fuerte. Pero cuando es pequeña, muy suave, oiga bien, la pequeña curvita que va a ser allá en el casco de un caballo, por ejemplo, tiene que ser con mucha suavidad, porque el mármol es sumamente quebradizo, se estropea, se echa a perder. ¿Con qué curia, con qué meticulosidad? Amén. ¿Con qué precaución hace el trabajo? Pastor, que Dios nos ayude a hacerlo así,
Hay veces que hay que dar el martillazo fuerte, pero hay veces que hay que, con mucha precaución para no ir a echar a perder la pieza. Alabado sea el Señor. Padre, madre que me oye, también aplique esto, hermano, la forma como le llame la atención a otro, etcétera. Entonces, aplicarla, bendito el Señor, correctamente. Versículo 11, capítulo 1 Timoteo 4, 11, por ahí está cerquita, gloria al Señor. Esto manda y enseña. Manda es dar una orden, enseñar es transmitir un conocimiento. Bendito sea el Señor. Pastor, ocúpese en la enseñanza, lo recuerda aquí. Escriba, tenga la buena costumbre de anotar, tener un bosquejito para que se guíe en el púlpito, para que tenga ciertas limitaciones. Amén. Todo esto manda y enseña. Formar el pueblo es una tarea difícil. Y ustedes, los que están allá en Europa, en Estados Unidos, que tienen iglesias con bolivianos. Allí he encontrado italianos, dominicanos, por supuesto colombianos, peruanos, ecuatorianos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, y que se diga. Entonces todos ellos llegan y oyen la misma palabra y se van formando. Alabado sea el Señor. Entonces hay que transmitirla con sabiduría. Segunda de Timoteo 4:2. Seguimos en Timoteo, cartas pastorales. Un abrazo de bienvenida y un saludo muy especial y fraterno a todos. Oigan acá, los que están conectados ahora o que nos escuchan a través de Radio Bucarica. Olvidaba saludarlos, pero nunca es tarde. Bienvenidos a la sintonía, Dios les bendiga, y a la conexión quienes usan o nos siguen a través de la página de la emisora Radio Bucarica. Vamos en el versículo 11, pero vamos a 2 Timoteo 4:2. Epístola 2 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sigamos leyendo, alabado sea el Señor, miren, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Está contrarrestando errores doctrinales, ideas de los falsos maestros. Y el maestro bíblico tiene que contrarrestar estas herejías, hacerlo con argumentos bíblicos. Miren, es que nosotros no solamente nos enfrentamos a personas que vienen de la droga, no, del vicio, de la inmoralidad sexual. También llegan personas intelectuales, deformados por filosofías huecas, por sutilezas, por conceptos de la falsamente llamada ciencia. Yo he tenido encuentros, a veces un poquito álgidos, con personas con un pensamiento, una filosofía tremenda, etcétera, pero uno debe conocer la palabra para ayudarlos a ellos. Alabados al Señor. Tiene pues ese deber. Tito 2:11. Estoy diciendo que debe enseñar, debe transmitir y debe fomentar el conocimiento bíblico entre la gente que nos escucha. Alabado sea el Señor. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Alabado sea el Señor. Enseñándonos, oiga la palabra aquí otra vez, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, con toda piedad y honestidad. Esto es lo que enseña un pastor, valores cristianos, oiga bien, basados en la palabra, toma al pueblo y le enseña, el que hurtaba no hurte más, cómo vivir correctamente la vida laboral, la vida familiar, aún la vida conyugal, está regulada por la palabra del Señor. La vida social, todas las áreas de nuestra vida, cuando uno tiene una doctrina correcta, uno la sigue y se forma. Tengan cuidado, porque a veces por falta de doctrina hay personas que las manipulan proféticamente. Conocí casos, que hubo personas que las casaron con una falsa profecía. Obviamente sus hogares fracasaron. Escuchen, jóvenes que me oyen allá. Una decisión tan trascendental como elegir el cónyuge, la madre de los hijos, la esposa, bueno, todo, la ayuda idónea hasta que la muerte nos separe, eso no se puede por una profecía cualquiera. Hay que analizar, orar, observar, y para eso está la doctrina, para que nos ilumine los ojos del entendimiento. Falsas profecías. Otros los han desubicado ministerialmente, los han mandado sin que Dios los llame para allá. Otros los han llamado falsamente de la banca al ministerio sin tener esta estructura ministerial, doctrinal, y los han lanzado al ministerio personas sin ninguna experiencia doctrinal, sin ningún conocimiento. Luego llegan los gnósticos, los mormones, los testigos de Jehová, cuántas sectas hay por ahí, y les destruye el grupo, porque no tienen doctrina.
nos guarde Jesús. Amén. Entonces hay que enseñarla, pero también, miren de qué manera. Alabados al Señor. Segunda de Corintios 2:17. Aquí está ahora el método, la forma en que se debe entremezclar la doctrina. ¿Con qué valores cristianos para que sea eficaz? Pues no somos como muchos que medrar, estar por ahí merodeando, que medran falsificando la palabra de Dios. Óigalo, muchos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La doctrina debe enseñarse con toda sinceridad. Como es parte de mi filosofía, mi pensamiento, mis valores y mis principios están fundados aquí. Entonces yo tengo esa autoridad moral y espiritual para transmitirla. Y si lo hago, oiga bien, con sinceridad, el pueblo evalúa eso. Sea Dios glorificado. El pueblo conoce cuando el maestro es sincero o cuando solo enseña teoría porque la práctica no está en él. Entonces, añádale a esa enseñanza, amado varón de Dios, hoy me he ocupado un poquito de ustedes conmigo para compartir esto. Añádale sinceridad, que cuando usted enseñe en el púlpito, fuera de él, con un micrófono ante las cámaras, con un conglomerado numeroso como hemos tenido allá en Perú, o también con una familia por allá en el campo como yo lo he hecho. He tenido el gozo de tener una vela en la mano y una Biblia en la otra, a una familia. Sea bendito el nombre del Señor. Y compartir con ellos, orar con ellos, presentarlos delante del Señor. Esa alegría está aquí. Pero cuando la persona lo evalúa a usted, la evalúa a usted como maestra bíblica, escúcheme, hermanita que enseña a niños. Usted que es maestra bíblica tiene la obligación de ser ejemplo a ellos. ¿Cómo viste? ¿Cómo actúa? Si usted tiene todas las uñitas todas pintadas y todas allí coloreteaditas, de pronto el labio tiene por ahí unos areticos y todo, ¿qué creerán esas niñas que la oyen? Que eso es normal, que en la vida cristiana no altera eso, cuando sí. Doctrinalmente yo le compruebo por la Biblia que la mujer debe ser auténtica y la autenticidad tiene que ver con lo interno y lo externo. Y las joyas y las vanidades y todo eso distorsionan la imagen auténtica, real que hay en una persona. Y digo una persona porque hay hombres que se maquillan también y eso se echan colorito rosadito en las uñas, etc. Ay, Dios que nos ayude, porque el pueblo nos ve, somos ejemplo. Hay quienes dicen, no se metan en mi vida privada. ¿Cómo que no? Los pastores, se los digo con toda honestidad, no tenemos vida privada. Por eso nos llaman a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana, angustiados, que se está muriendo alguien por allá, que le dio COVID. En la pandemia nos tocó a mí con mi esposa, tarde en la noche, levantarnos, orar en la madrugada, oír el llanto de una mujer de unos hijos allá al otro lado de la línea, a grito de dolor porque se acaba de ir su esposo. Uy, uno entra en una conmoción, hermano. No tenemos vida privada, ese es el precio del liderazgo. Usted no puede vivir en una casa donde nadie sepa, es que a mi casa no me pueden visitar, como que no. Entonces usted muestra como si fuera un extraterrestre, una persona de otra estirpe. Usted y yo somos llamados del rebaño, que volamos también a oveja. Alabado sea el Señor. No hace mal usted ponerse una gorra, unos guantes y meterle mano en la herramienta, construyendo, ayudando, metiendo el hombro, empujando la carreta, manejando la mezcladora, la pulidora, el taladro, ayudando. Alabado sea el Señor. Lindo esto, amén. Vamos a avanzar, el tiempo ya avanza también. Y dijimos que hay que acompañarla de la sinceridad. Segunda de Timoteo 2:15, avancemos. Miren otra recomendación que el apóstol hace aquí. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que pasó el examen con la iglesia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa. Hay otra versión que dice que traza, me gusta esa, que traza bien la palabra de verdad. La usa correctamente, porque hay quienes usan la Biblia, la sacan de contexto y le hacen ver otra cosa al pueblo. Cuidado, la Biblia debe ser su propio intérprete. Nosotros no tenemos ningún derecho a tomar un texto bíblico y hacerle decir lo que el texto no dice. No, hay que decir lo que el texto dice, que armoniza con otra línea doctrinal de la misma palabra. Entonces, ese hombre debe ser primero aprobado desde el punto de vista ético, moral, familiar, social. El obrero debe ser aprobado. Aprobado es cuando llena todos los requisitos que se requieren para determinado cargo.
Aprobar un cupo escolar es ganar el año. Dicen aprobó. Aprobó es que pasó las notas y va para el segundo nivel. Reprobar es que no pasa. Por eso el obrero debe ser aprobado, no reprobado, que traza, usa bien la palabra de verdad. Alabado sea el Señor. Uy, qué responsabilidad. Gracias por sus oraciones. Pastor, pararse en un altar no es nada más allí exhibir una corbata, usar bien un micrófono. Hay quienes se perfuman muy bien y eso no es que sea pecado tampoco usar algún desodorante, especialmente en climas calurosos. No vamos al extremo tampoco, pero no exhiba su posición como si fuera usted una élite especial. Alabado sea el Señor. Ay, qué exhortaciones tan serias esta. Tito 1:9. Alabado sea el Señor. Vamos a las epístolas pastorales todavía. Tito 1:9. Gloria al Señor. Sigo sumando. Aquí ya van para 700 en Facebook y ya tenemos 300 y más, lo que indica que ya pasamos de 1000 conexiones. Un abrazo para todos ustedes. Miren esta palabra en Tito. ¿Cómo tiene que ser el líder? A Tito se le dice que debe ser retenedor. Este vocablo es mecánico. ¿Saben ustedes que hay una pieza en los motores a combustión que se llama retenedor? Y es la pieza que se encarga de evitar que el aceite se escape. Los motores trabajan con combustible, pero para lubricar las piezas internas que están en continuo movimiento tienen que usar aceite, o si no se recalentarían y no funcionarían. Y para evitar que ese aceite se escape, entonces se usan los retenedores. Es lo que evita que el aceite se salga del motor, de la caja aquella, de todo. La tienen los motores, la tienen las cajas de cambios. Se usa valvulina para lubricar. Y miren que ese término aquí lo usa el apóstol Pablo para decir que el hombre de Dios debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Miren qué importante este versículo, por favor. Debe retenerla primero tal como la aprendió, como se la enseñaron, como él la entiende, como Dios se la revela también. Porque la Biblia, escuchen esto, no es solamente lo que el maestro me diga, es que yo también al leerla y compararla descubro, tengo revelación de Dios que lo que ese pastor me enseñó está correcto. Uno tiene el deber de llevar la lupa bíblica, la lupa del Espíritu a comparar lo oído con lo enseñado, con lo escrito. Aleluya. Ese debe ser retenedor de la palabra fiel, o sea, la doctrina. Y miren con qué objetivo. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Subraye sana enseñanza, que quiere decir sana doctrina. Y convencer a los que contradicen. Aleluya. Qué hermoso versículo. Cómo habla de que cuando se retiene la palabra, hace parte de mi pensamiento y de lo que yo transmito, entonces yo tengo la autoridad para enseñarla a otros. Bendito sea el Señor. Por eso es que la doctrina no es un concepto, es una forma y estilo de vivir. Gloria a Jesús. Seguimos en Tito. Venga, les digo dónde. Aquí tengo otra cita. Alabado sea el Señor. Sí, Tito 2:7. Más adelantito, capítulo 2, versículos 7 y 8 inclusive. Amén. Aleluya. Oigan, la línea que sigue el apóstol Pablo a los pastores. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú. El modelo de todo pastor bíblico es hacer las palabras de Gedeón propias. Miradme a mí y haced como hago yo, con la conducta. Entonces, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en esto, en la enseñanza, mostrando estos valores: integridad, seriedad. Son complementos que adornan la doctrina. Por ahí encontraremos un texto que dice que adornen la doctrina, que la hagan ver bonita, atractiva. Alabado sea el Señor. En el mundo secular se ve una joven, una mujer, una dama vestida bien cristiana y no necesita predicar, así no te lleve Biblia. El inconverso dice, es evangélica. Va a una iglesia. A mí varias veces me preguntaban cuando se iba con mi esposa y mis hijas, ¿a qué iglesia van ustedes? Las señoras nos íbamos a comprar por ahí alguna ropa, zapatos, calzado para las niñas, para ella. Nosotros no estábamos predicando, veníamos a comprar unos zapatos. Pero, ¿por qué nos identificaban? Por la vestimenta de las hijas y de mi esposa. Sepan que la vestimenta sí influye, sí define la persona que la usa. Alabado sea el Señor. Eso es así.
El estilo de usted vestir refleja lo que tiene por dentro. Si usted tiene ese que llaman espíritu juvenil, que hay unos abuelos que son viejos por fuera y quieren ser jóvenes por dentro. Entonces usan los cortes, las pelucas, en la cola del cabello largo, los blue jeans bien apretados, desteñidos o rotos aquí en la parte del frente, para verse jóvenes. ¿Saben que no le luce mucho? Una persona de un vientre abultado, de una cabeza calva, así quiera ser joven. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Tan bonito es cuando uno acepta con naturalidad el ciclo de los años. Normal. Si salieron canas o se cae el cabello, amén, es el proceso normal de la vida. Por eso la cristiana genuina, auténtica, nacida de nuevo, no se tintura el cabello, porque no siente vergüenza de las canas que tiene, las acepta como natural. Se lo digo en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. La Biblia habla con honra de las canas, habla con estima, porque son experiencias, son vivencias. Las canas bíblicamente son símbolos de autoridad en la Biblia. En la cultura oriental, como entre los hindúes, allá en la India, en Nepal, en Sri Lanka, en esos países de influencia hindú, las canas son símbolos de autoridad. En una reunión donde haya un conglomerado de hombres, el mayor de ellos que se identifica por fuera, sin que diga cuántos años tiene, ese lleva la autoridad en ese pequeño círculo de reunión donde se esté realizando. Porque para ellos, imagínense, eso es culturalmente. Y hay muchas que les da vergüenza que les vean las canas. ¿Por qué? Si es que es natural. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cómo me dice usted que con 70, 80 años y que no tiene canas? Si es lo normal. Alabado sea el Señor. Si a algunos hasta antes de los 50 ya nos aparecen o se nos caen. Amén. Ay, oiga, añádale a la enseñanza integridad y seriedad. Bendito sea el Señor. Amén. Continúo, voy a leer este último texto, el 8. Coloquen el 8, por favor. Gloria al Señor. Amén. Palabra sana e irreprochable. Palabra sana es basada en doctrina sana. Irreprochable es que no hay cómo contradecirla, no tiene reproche. Esa palabra, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La doctrina moldea nuestro carácter, educa nuestra personalidad, nos enseña a hablar bien, a pensar correctamente, a juzgar con justo juicio. Cuando uno tiene una doctrina correcta, la utiliza para entender al otro, para ser comprensivo, no para ser tolerante del pecado ajeno, no, sino para ser comprensivo y ayudar a esa persona a salir de esa condición. Es tan bonito todo esto, gloria al Señor. Aquí hay más. Debe guardar y conservar la doctrina. Proverbios 5.1. Vamos a Proverbios, a citar Proverbios, porque aunque no aparece ese término allí, pero sí hay uno sinónimo. Veamos cuál. Proverbios 5.1, gloria a Dios. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Sabiduría, inteligencia, atención a ella, es porque hay alguien que le está enseñando, que está transmitiendo doctrina. Jóvenes, doctrina. Doctrina es enseñarnos a actuar correctamente. Todos los valores cristianos se inculcan a través de la enseñanza y el ejemplo. No nacemos con ellos. En casa se nos dan algunas formas y modelos de vida. Luego en la iglesia se complementan cuando venimos de hogares funcionales, no disfuncionales. Entonces uno crece, uno se forma. Por eso nunca vamos a la cárcel sino a predicar. Alabado sea el Señor. No delinquimos, etcétera. Gloria al nombre del Señor. Avancemos a 2 de Timoteo 1:13. Aquí el líder debe guardar y conservar la doctrina. 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras. Aquí está Timoteo. Recuerden que hace minutos lo leímos en Tito. Lo mismo, retenedor. Aquí es retén, que es el origen de esa palabra. Retener es conservar, evitar que se escape. Usé la figura del retenedor mecánico, que es la pieza que evita que el aceite se escape de la culata de un motor. Gloria al Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Sanas palabras, subráyelo, es sana doctrina. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, esto que yo le enseño, ahí es tan preocupante. Cuando uno ve líderes que una vez predicaron una verdad y luego la cambian. Un hombre le pidió perdón a la iglesia porque por 30 años había sido muy drástico con ellos. Y dijo, es que así me enseñaron. Cuando yo oí esa grabación que me le hicieron llegar, me dio dolor.
porque nosotros no somos marionetas, no somos títeres, no somos zombies, nosotros tenemos sentido común, Dios nos lo dio. Y yo no tengo por qué transmitir lo que otro me enseña si primero no lo analizo a ver si tiene fundamento y tiene base. Si lo tiene, amén. Y si no lo tiene, yo no tengo por qué dejarme formar, que porque así me formaron y por eso yo les prediqué así. A partir de ahora vivan como quiera, vistan como quiera. ¿Qué garantiza que después una persona de esas que no retuvo la sana doctrina pasa a ser, por ejemplo, un predicador liberal? ¿Qué garantiza que después no cambie de opinión y termine por allá ante los rosacrucistas, por allá en una religión oriental, por allá se vuelva hasta musulmán, etcétera? Termine por allá en la iglesia ortodoxa griega, por allá diciendo, hey hermano, eso ha pasado con vidas que no tienen una estabilidad ni doctrinal ni emocional, psicológica, que también tiene que ver con el ministerio. Termino, alabado sea el Señor, y estoy ahora en, este es 1.13, sí Señor, esas palabras hay que retenerlas, hay que transmitirlas, y por último, Tito 1.9. Alabado sea el Señor. Ahí vamos a dejar hoy porque el tiempo avanza. Gloria a Dios. Guardar, conservar, oiga bien, y retener la doctrina. Aquí está, ya lo habíamos leído, retenedor de la palabra fiel. Allá dice retened, tened, conservar. Aquí es